Bueno, señores, y estamos de regreso con más del magazine número 1 de la televisión venezolana, Portadas. Y les cuento que desde ya comenzaremos a debatir en nuestro foro. Presten mucha atención porque hoy justamente es el Día Internacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Y es por eso que hoy tocaremos este tema que es bastante importante y del cual todos tenemos que estar informados. Por eso ya está con nosotros una especialista en la materia, Geraldine Lange, quien es terapeuta familiar y de pareja. Bienvenida. Gracias. También nos acompañan Mayra Terol y Yotibel Moreno, quienes son representantes de la Fundación Habla. Ellas están bastante empapadas del tema y son unas fieles luchadoras en contra del maltrato infantil. Y también por la casa, Alejandro Zumbo, Angie Hunda y Dave Capella. Bueno, bienvenidas. Yo quisiera comenzar, bueno, esto es un tema que realmente mueve la fibra, particularmente hablando, yo que manejo, escuelitas de modelaje donde estoy ciertamente conectada bastante con niñas y he presenciado también estos casos. Pero realmente, ¿qué es el maltrato infantil? Bueno, el maltrato infantil son todas esas acciones que va a realizar un adulto hacia un niño o un adolescente, que pueden ser acciones de carácter sexual, de carácter emocional o de carácter físico, en donde ese adulto está en una relación con el niño o con el adolescente desde un lugar de autoridad, de confianza o supuestamente de protección. Entonces, ¿qué sucede? Esas acciones ocasionan un daño que pueden afectar o su salud, su desarrollo o su dignidad, y por lo tanto ponen en peligro lo que es la supervivencia del niño o del adolescente. También es maltrato, no solamente las acciones, sino también las omisiones o el abandono también es un tipo de maltrato infantil. Eso es verdad. Bueno, tenemos a las representantes de la Fundación Habla. Bienvenidas y felicitaciones. Muchas gracias. Porque hoy cumplen 3 años de fundada. Yo quisiera saber a qué se dedica realmente esta fundación. La Fundación Habla es una iniciativa sin fines de lucro en la que intentamos prevenir, tenemos acciones para prevenir el abuso sexual infantil. Trabajamos en 3 áreas, la investigación, trabajamos en el área de formación y trabajamos en el área de comunicación a través de campañas que visibilicen el problema del abuso sexual infantil. Esto está genial. Yo leí algo que me encantó y quería compartirlo con ustedes, a ver qué opinan y realmente qué piensan de esto, ¿no? Si un niño manifiesta que es abusado, la única opción es creerle. Sí, eso es muy importante, sobre todo porque la mayoría de los niños no lo manifiestan. Y yo creo que es una gran oportunidad cuando un niño tiene la valentía de expresar lo que le está sucediendo, porque los niños callan por miedo. Muchas veces los adultos los intimidan, los amenazan cuando abusan de ellos, ya sea física o emocional o sexualmente. Y un niño que hable, hay que prestarle atención. A veces creemos que no está diciendo la verdad, o muchas veces tendemos a idealizar que las figuras que están al lado de él son unas figuras perfectas, unas figuras que son incapaces de hacerle daño o de abusar de ellos, y resulta que sí, la mayoría de los maltratadores están dentro del núcleo familiar del niño. Doctora, una pregunta, ¿existe algún test, alguna evaluación, algo que quede plasmado la realidad? Porque, a ver, esto es un tema bastante delicado e importante, pero los niños, por su excelencia, también tienden a exagerar un poco. Entonces, ¿existe algún método, no sé, en alguna clínica, algún hospital, donde dé un test que corrobore la información del niño? Sí, la psicología clínica tiene los test proyectivos, la figura humana, el test proyectivo de familia, se puede ver. Sin embargo, yo pienso, el test puede apoyarte, pero hay que tomar en cuenta los indicadores que da el niño en su conducta. Dependiendo del tipo de maltrato, el niño va a dar unos indicadores muy distintos. Por ejemplo, el maltrato físico tienden a ser niños que faltan a la escuela. Después del día que falta a la escuela, son niños que aparecen con moretones, con mordiscos, con quemaduras, tienden a tener frecuentes dislocaciones. Son niños que además tienden también a abusar, por ejemplo, de las mascotas. Ese es otro indicador. Las tratan como niños más pequeños. También pegan a otros niñitos más chiquitos. Lo que es el abuso sexual tiene sus otros indicadores en donde ellas a lo mejor pueden exponerlos más ampliamente. Fíjate que tú acabas de traer a corazón un punto que para nosotros es vital, que es eso que siempre decimos, bueno, es que los niños tienen una imaginación grande, de pronto inventan, hay máximas que nosotros recordamos que forman parte de la cultura de la crianza. Los niños mienten, los niños manipulan, pero nosotros hacemos mucho énfasis en que cuando un niño hace una revelación por maltrato o abuso sexual, hay que creerle, porque su capacidad imaginativa no da para que ellos recreen una situación
que ellos no tienen ninguna manera de haber experimentado. Es como tú me digas que un niño inventa el motor de un cohete. O sea, no hay forma de que su imaginación dé para una experiencia que sencillamente no corresponde a su desarrollo. May y Yotivel, ¿es posible que luego de que, bueno, pase estas situaciones, sea de baja escala o de alta escala, porque para nadie es un secreto que el maltrato infantil se manifiesta en muchísimas maneras, ¿es posible que a lo largo de su vida ellos puedan padecer de fragilidad sentimental, en su personalidad, en su trabajo, en la evolución de sus proyectos? Las secuelas que deja el abuso sexual son infinitas, son muchas. Entonces siempre, por eso es que la Fundación Habla, lo que hace es abocarse a la prevención, porque nosotros creemos que es la mejor solución. Después, ¿qué pasa? Sí, pues hay que atender al niño, hay que separarlo del abusador, hay que darle tratamiento con profesionales y evidentemente eso siempre va a tener secuelas en un futuro. Doctora, ¿esta conducta puede ser heredada? O sea, yo crecí siendo abusada, maltratada, y luego esta conducta yo la puedo repetir con mis hijos. La puedo repetir, más no heredar, que es distinto. Fíjate, la mayoría de los niños abusados, sus padres fueron abusados en la infancia. Esto es, la Organización Mundial de la Salud tiene este indicador como el número 1 de causas de abuso o maltrato en niños, porque bueno, son conductas que quedan en el inconsciente y cuando tienen hijos, pues las vuelven a repetir. La otra causa principal de maltrato infantil son, por ejemplo, cuando el niño no cumple las expectativas de los padres, también tiene que ver mucho, está tipificado entre los índices más altos, por ejemplo, las madres solteras. ¿Por qué? Porque la madre soltera, la mayoría, no digo todos los casos, pues tiende a ser una madre que tiene que salir sola con el hijo. Sus niveles de tolerancia son mucho más bajos y sobre todo tienden a tener un trastorno en lo que es la aplicación de la autoridad. Como tu papá no está, entonces yo aplico la ausencia, la aplico tratando de tener la presencia del padre a través de un trato rígido, porque como tu papá no está, yo tengo que darte como tú, si estuviera aquí tu papá, esto no estuviera sucediendo. Entonces esos también son factores que influyen, pues el nivel educativo también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchísimas familias no conocen cuál es el desarrollo evolutivo, ni cognitivo, ni de la parte emocional de un niño. Entonces, muchas veces le están pidiendo al niño lo que él no puede dar, ni en sus niveles de aprendizaje, ni en sus conductas. Y como ven que el niño no lo hace, creen que el niño tiene algún problema y no tienen los recursos emocionales adecuados para poder de verdad acompañarlo, sino que le pegan o lo maltratan. Pero fíjate que a diferencia de, por ejemplo, en el maltrato físico o de la violencia en el proceso de crianza, en el caso del abuso sexual infantil, uno de los grandes problemas, uno de los grandes agravantes es que este es un problema muy transversal. No distingue clase socioeconómica, ni nivel formativo, ni ubicación geográfica, ni religión que se practique. Los números se mantienen en todos los estratos socioeconómicos y hay mucha conciencia de parte del abusador. Eso es importante decirlo, de que lo que está haciendo está mal. Claro. Cuando no pertenecemos al núcleo familiar y nos damos cuenta que un niño está siendo abusado, ¿cuáles son los organismos jurisdiccionales o los organismos competentes a donde nosotros tenemos que acudir para denunciar este caso? Muy importante esto, Marie Claire, porque, por ejemplo, el niño casi siempre el primer lugar donde lo manifiesta es en el colegio. Sí. O se lo cuenta un compañero o se lo cuenta su maestra. Y las instituciones educativas tienen el deber de denunciar. Lo primero que tiene que hacer la maestra es levantar el expediente, por ejemplo, y llevarlo al Consejo de Protección de la jurisdicción en donde vive el niño, no donde está ubicada la escuela o la institución educativa. Y allí se empieza a hacer el proceso porque se cita a los padres y se va a hacer toda la evaluación psicológica del niño por parte de este ente. El otro organismo que tienen también es la Fiscalía o el Ministerio Público, en donde también pueden acudir y les van a abrir el proceso y van a llevar todo el procedimiento para ver si el niño está abusado y brindarle toda la protección que requiera. Cualquiera de los dos pueden acudir. Hay un caso que muy particularmente ocurre y que a veces no sabemos cómo manejarlo. No precisamente es el abuso en casa, sino en el colegio. Sí. Ese momento cuando de repente el niño empieza a manifestar que mi maestra esto o mi maestra lo otro, y de repente nosotros lo logramos asumir como representantes que, bueno, es un comportamiento normal creyendo que la maestra reprende al alumno, pero notamos que no es así porque el comportamiento de nuestros hijos en casa es diferente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se debe prestar atención en ese momento cuando el hijo dice, mi maestra me está haciendo daño? Exacto. Nosotros, la primera y única obligación que nosotros tenemos ante cualquier manifestación del niño,
tenemos que creer en nuestros niños. Sí. Nosotros tenemos que confiar en lo que nos están diciendo y acto seguido tratar de explorar. Hay recomendaciones para hacerlo. Nosotros a través de nuestras redes sociales, la Fundación enseña a los padres y a los representantes cómo debemos seguir los pasos para escuchar a un niño sin intervenir en su relato. Porque es importante, a veces cuando nosotros preguntamos, solemos preguntarle de manera inquisitiva o tratando de dar respuesta, pero te pegó, te golpeó, te tocó. Entonces hay que tratar de hacer preguntas que estimulen o que desvíen la respuesta del niño. ¿Cómo puede ser un cuestionario? Eso me lo puede responder Yotibel. ¿Cómo puede ser un cuestionario de manera que el niño no se sienta atacado por sus representantes, por sus padres? Porque yo he escuchado muchos relatos que dicen, no, si yo le cuento a mi mamá o a mi papá me puede pegar. Entonces yo digo, no, ya va. Esto es una situación que tienes que manifestar a tus padres. Yo creo que de principio hay que sembrar esos canales de comunicación con nuestros hijos. Esto no puede pasar ya cuando tenemos el problema en la puerta. Sí. Desde que nosotros somos padres tenemos que hacer que ellos confíen en nosotros para que cuando se presente una situación como esta, ellos de una vez vengan y nosotros confiemos en ellos. ¿Cómo se hace esto? Contándole nosotros cosas que nos pasan, preguntándole cosas o haciendo ese canal de comunicación. ¿Cómo te fue? A mí me fue de esta manera. Tuve un problema en el trabajo, que había mucha cola. Eso hace que los niños tengan comunicación con nosotros, claro, que cuando se vean en problemas vengan a nosotros y nos cuenten. Angie. Una pregunta, doctora. El maltrato infantil, como estaba diciendo, abarca muchas vertientes. Los padres, no hay un manual que diga cómo ser mejor padre. No hay. Y es difícil en la actualidad, bueno, ante el corre-corre que tiene la vida. Hay muchos niños que, por ejemplo, van a la escuela y están solitarios, no hablan. No es tampoco es que le pegan en casa, pero es un niño que es abstraído del resto del mundo. ¿Existe alguna manera que yo como padre sea o esté violentando a mi hijo al no prestarle atención? Total, ese es otro tipo de maltrato infantil, que es el abandono, Sí. en donde yo no me ocupo emocionalmente de mi hijo ni de sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? El niño se siente solo, se siente abandonado y es un niño que ¿cómo lo vamos a detectar? Bueno, en la escuela empieza a retraerse, a aislarse, pues sus procesos de aprendizaje se ponen más lentos. El niño también puede tener problemas en el habla, en aprender a caminar. Es un niño que, por ejemplo, abandona las tareas. Un niño abandonado, que también es un tipo de maltrato infantil, es un niño al cual no se le presta la atención médica u odontológica que requiere, porque muchas veces creemos que nada más el cuidado, ¿no? Si yo al niño yo no le presto la atención que requiere en su área de salud, también es abandono. Un niño abandonado casi siempre lo vemos por su ropa, está sucio. Son niños que hay que prestar atención en la alimentación, Sí. porque ese es otro indicador. ¿Qué pasa con estos niños? Por ejemplo, o están constantemente pidiendo comida, o son niños que roban comida, o son niños que cuando entonces le brindas el alimento, comen compulsivamente y guardan. Tengo que guardar porque a lo mejor yo no sé si yo más tarde tenga con qué comer. Estos también son alertas que no necesariamente aisladas, hay que evaluar el contexto, que nos pueden decir, este niño es un niño abandonado y es un niño maltratado. Sí, Doctora. existen cifras de alguna manera u otra o estimados donde se manifieste los casos de maltrato infantil, por lo menos en Venezuela. Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene un estudio, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 varones. Entonces, Imagínate. padecen de maltrato infantil. Actualmente, la Fundación Habla, nosotros hacemos un levantamiento de cifras que está orientado gracias a la información que facilitan los organismos de seguridad nacionales. Nosotros hemos procesado esa información logrando separar datos importantes como la edad en la que ocurre, por ejemplo, la materia que nos toca, principalmente abuso sexual, el género, la edad, el sexo, el género del agresor, dónde ocurre el abuso. ¿Dónde ocurre? Muy importante. Sí, porque nosotros solemos tener muchísima atención y mucho cuidado con lo que ocurre fuera de casa. Cuídate de los extraños, cuídate del motorizado, cuídate del no sé quién, cuídate del malandro, cuídate de alguien como una alerta, y tratamos de encasillar géneros y Sí. la mayor parte, el 80% de los abusos ocurre en casa. Con personas que son de nuestra confianza, con personas que son del entorno, que son amigos de la casa, que son gente familiares, gente en la que confiamos y en la que le confiamos tranquilamente el cuidado de nuestros niños. Sí, hay que mantener es. las alertas allí, Sí. Alejandro. Doctora, ¿se entiende como maltrato infantil a partir de qué edad? O sea, ¿a partir de qué edad es penado? Porque esto es un delito, señores, es bastante delicado.
y saber si por medio de la Fundación Habla existen distintos mecanismos, digamos, de programación, algún programa que exista en los colegios. Fíjate, tengo una anécdota de un cuento, ¿no? En un colegio, los chamos de 5º año usaban de los menores de tercer grado. Sexualmente, digamos, como se dice coloquial, tocando, ¿no? Eso es. Esto también entra como pena, sin ser mayores de edad. El abuso sexual siempre tiene que ver con un tema de asimetría de poder. Okay. Entonces, la asimetría de poder puede verse mediante las edades, mediante el poder adquisitivo, el tema psicológico. Hay muchas maneras. Entonces, un muchacho de 17 años a un niño de tercer grado, eso es abuso sexual y eso está penado por la ley a partir de los 12 años. A partir de los 12 años ya tienes, tú, por ejemplo, un representante que su hijo está siendo abusado por otro menor de edad, puede acudir perfectamente a la fiscalía y a partir de los 12 años se puede abrir un procedimiento legal. Sí, wow. Bueno, chicas, de verdad que muchísimas gracias por visitarnos la mañana de hoy. Una última recomendación brevemente para todas las personas que nos están viendo en casa y sus redes sociales. Yo les recomiendo, primero que nada, escuchar mucho a sus hijos, acompañarlos, compartir con ellos y estar pendiente cuando nuestros hijos tienen unas señales de alerta, pues esa hay que prestarle atención. ¿Redes sociales para Fundación Habla? Nuestras redes sociales, Habla Fundación, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Síganos, ahí van a encontrar herramientas prácticas, consejos, datos, qué hacer, a dónde ir. También damos talleres a colegios. Por favor, comuníquense, infórmense. La prevención es la única solución. La prevención es la única solución.